Hola queridos amigos de Alter Media Networks, yo soy Jesús, el perro Riestra. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Talento Urbano. En esta ocasión vamos a tener a 4 invitados del Festival Internacional de Teatro Clásico MX. Así que pues vamos a disfrutar de esta gran entrevista. ¿Qué tal amigos de Alter Media Network? ¿Qué tal Jauría? Yo soy Jesús, el perro Riestra. Y estamos el día de hoy pues de manteles largos, ya que vamos a tener una entrevista con 4 talentosísimas personas. Ellos son directores, actores y directores de escena de este Festival Internacional de Teatro Clásico de la Ciudad de México. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta entrevista. Quiero presentarles primeramente a Mariel Rodríguez y a Fernando Villa, los cuales son, pues podríamos decirlo de alguna manera, los responsables de llevarse a cabo esta tercera edición del Festival Internacional de Teatro Clásico, así como Paola Izquierdo y Antonio Algarra, los cuales son actores y también directores de escena de este mismo festival. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien, muchas Muy bien, gracias por gracias. la invitación y el espacio. No, Gracias, Jesús. Bien. no, al contrario, es un placer para nosotros el tenerlos esta tarde aquí, el poder hablar, promocionar y darle difusión a pues a este evento que hasta el día de hoy se sigue generando. Es la tercera edición. Ya habíamos, ya había visto algo en relación a que este festival se iba a llevar a cabo precisamente el año pasado, pero debido a la situación que todos conocemos y que hemos vivido, se tuvo que posponer hasta este año. ¿Qué me pueden decir al respecto, chicos? Si gustan primero las damas, contestar. Es correcto, o sea, tenemos las primeras fechas para la edición del 2020, ¿no? Tenemos el apoyo del FONCA, que es el Sistema de Apoyos para la Creación. Estuvimos dentro de un proyecto que se llama una beca, que es fomento a proyectos y conversiones culturales. Sin embargo, justamente por toda esta cuestión de la pandemia, tuvimos que mover el espectáculo, bueno, todos los espectáculos para 2021. Íbamos a empezar también en enero y tuvimos que hacer algunos ajustes y justamente hasta ahora, hasta marzo, podemos ofrecerle al público toda esta gran variedad de espectáculos, mesas, conferencias que tenemos preparados, el certamen también. Y pues hasta ahorita tuvimos que adaptar muchas de las cosas a manera virtual, justamente como nos hablará el maestro Antonio, como nos hablará Paola Izquierdo sobre los retos que ellos tuvieron que afrontar para poder llevar todo su espectáculo, que es un espectáculo teatral, un convivio en vivo, ¿no? Cómo tuvieron que adaptarlo para llevarlo a la virtualidad. Sí, y efectivamente, bueno, es un gran y extenso programa el cual está llevando a cabo el festival porque tienen talleres, tienen mesas de diálogo, tienen conferencias, 3 cápsulas de jóvenes voces, 13 puestas en escena, perdón, vía streaming. La verdad es de que es un trabajo impresionante. Pero bueno, vamos por partes, chicos. Y eso es algo muy interesante y que probablemente, incluso para los amantes del teatro, les cueste un poquito el conocer o simple y sencillamente no sepan qué tanto trabajo hay detrás de adaptar una puesta en escena que está hecha para hacerse en vivo con una cuarta pared que es el público. Los retos que tuvieron que llevar a cabo Antonio y Paola. Eh, Dinos, Pau, ¿cuáles fueron estos retos? Sí, estamos al Sin aire. duda, la Ok. adaptación al espacio virtual fue complicado para buscarle un sentido que no nada más fuera grabar una obra de teatro, sino buscar cómo pues reinventar el posible convivio o la posible como atención múltiple que te requieren los espectáculos en vivo en el que hay gente que mira el espectáculo
contigo, gente que estás viendo ahí, y como la sensación de tener que prestar atención a diferentes cosas al mismo tiempo. Creo que esto fue lo que fue más complicado, pero también más lo que vuelve nuestra propuesta, pues, bastante particular, porque se transmiten dos dispositivos y en una de ellos los personajes están en la misma ficción que tú. O, bueno, en la misma ficción, tú estás en la realidad, o sea, están en el mismo plano que tú. Son ficción, pero están como tú viniendo a ver una obra que se está presentando. Entonces, tienes a unos en un dispositivo que están comentando contigo la otra obra que estás viendo enfrente. Y eso es muy divertido y da la sensación, pues bueno, no deja que no pongas atención, pues, porque a veces cuando estamos viendo una obra virtual, pues nos ponemos a ver el teléfono, contestamos algo, decimos algo, y esta no puedes dejar de poner atención porque tienes en los dos dispositivos a alguien hablándote acerca de la obra. Eso fue complicado, fue creo que lo más complicado del montaje, pero también lo más divertido. Y lo otro, pues encontrar una estética particular que pudiera ser atractiva y que pudiera ser igualmente una convención, porque no se trataba pues ni de reproducir el cine, ni de reproducir el teatro, sino pues, de inventar una convención particular que fuera juguetona y que fuera pues atractiva y sorpresiva. Sí, efectivamente, e incluso, bueno, yo en lo particular, ha habido ocasiones en las que he tenido la oportunidad de ver representaciones en televisión, hablemos de Canal 22, hablemos de Canal 11, pero ¿cómo, cómo llevar a cabo esa transformación, por decirlo de alguna manera, de estar presente en una sala en donde tienes una relación, una interrelación con el actor, y eso precisamente hace que nosotros como público lo disfrutemos y pongamos la atención necesaria al contenido? ¿Cómo lograr eso cuando lo tienes que llevar a un cuadro de una cámara? ¿Cómo logran esto, Antonio? Bueno, antes que nada, Jesús, yo quisiera decir que Crónicas Anacrónicas ha sido un juego enorme para los actores y para mí y para todos los que hemos participado en él, porque empezó como un proyecto de calle, lo íbamos a hacer en la plaza de Almagro, en el Festival de Teatro Clásico de Almagro del 19, donde estuvimos, pero al último momento se cambió para hacerlo en un teatro. Yo pensaba que lo íbamos a hacer en la plaza principal de Almagro, después nos avisaron que íbamos a un teatro, entonces cambiamos, y ahora otro cambio, ¿no? Ahora ya no va a ser en teatro, sino va a ser en la virtualidad. Entonces, ha sido tan divertido todo el proceso de Crónicas Anacrónicas que conseguimos hacer un lenguaje, creo que un híbrido extraño, en un espacio muy pequeño, que es una mini terraza, donde la cámara es como parte del juego. Y, por ejemplo, los actores de pronto tienen a la cámara como interlocutor y entonces utilizamos, por ejemplo, recursos del cine, como el close-up, pero el close-up es porque el actor se acercó a hablar con la cámara y a establecer un diálogo con ella, una cámara que a la vez es público, ¿no? O la cámara que se mete al pequeño escenario y empieza a hurgar sobre lo que están haciendo los actores, ¿no? Entonces creo que este juego fue la continuación de un juego que empezamos desde que Fer Villa nos invitó a jugar con estos textos maravillosos, ¿no? Por ahí fue el juego para llegar a la virtualidad. Ok, perfecto. Bueno, las obras abarcan los siglos, si no estoy mal, 16 y 17 del teatro clásico. Es un conjunto de obras que en determinadas épocas alcanzaron una gran repercusión, y pues bueno, se diferencian entre distintos tipos de teatro de acuerdo a su origen. ¿Qué obras se están presentando y qué tipo de obras son? Género, origen, y cómo, de cierta manera, cómo han trascendido a su tiempo. Si gusta contestarme, Fernando. Claro,
te platico un poco sobre las obras que hay en programación y después me gustaría que tanto el maestro como Paola, el maestro Antonio como Paola, platiquen un poco más sobre las dos propuestas que ellos traen al festival. Perfecto, sí. Desde su poética, que además hablan muy claramente estas dos puestas de la trayectoria de ellos como creadores. Perfecto. Las obras, además de Crónicas Anacrónicas de Tres Pícaros Novohispano, y además de La Firmeza en la Ausencia, las obras que el festival tiene en programación son dos versiones de La Vida de Sueño, que ahora parece ser el montaje más pertinente, hablando de encierros y hablando de la vida como una ilusión, y de encontrarle un sentido a esta existencia. Una es de Jesús Torres, la compañía El Aedo Teatro de España. Justo se presentó anoche y hoy viernes tiene otra presentación a las 7 de la noche. También está Antonio Salinas con otra versión de La Vida de Sueño que se llama De los Sueños de esta Noche, en donde quien está encerrado es un intendente de un teatro que sueña que es Segismundo y a la vez sueña que es un rey, ¿no? Entonces es una muy linda propuesta de Antonio Salinas. También tenemos a la compañía La Quinta Teatro con su espectáculo Historias por Correspondencia, que de una forma muy juguetona, lúdica, que también originalmente era para la calle, y han tenido que adaptar este espectáculo de mil maneras y ahora lo adaptan para la pantalla, contando pequeñas historias en las que resumen las anécdotas de obras de Shakespeare. También está Molière y Magdalena, de la compañía Los Cómicos de la Legua de Querétaro. También está el Merolico en el encierro, que es una versión pandémica de un espectáculo que también era de calle, de la compañía F3 Teatro. Y finalmente está la obra Fijamos que soy feliz, que junto con la de Crónicas Anacrónicas de Tres Pícaros Novohispanos fueron las dos que se produjeron internamente en Festival de Teatro Clásico en conjunto con Teatros de la Ciudad para llevar al Festival de Teatro Clásico de Almagro. Esas son las obras que corresponden a la programación y ahora les cedo la palabra a Paola y a Antonio para que nos hablen un poco de sus obras y de este nuevo lenguaje descubierto, el vocabulario que fueron encontrando en sus espectáculos. Muchas gracias. Perfecto, pues adelante, señorita Paola. A ver, coméntenos, por favor. Pues La Firmeza en la Ausencia es una obra que en efecto surge en un momento pues de efervescencia de las letras en España, pero a diferencia de muchas otras obras, no tuvo la oportunidad de tener un impacto en el público, porque en su época no se representó porque fue escrita por una mujer. Y no se acostumbraba que las mujeres escribieran, mucho menos públicamente. De las autoras que pues se han ido conociendo a partir de final del siglo XX de aquella época, solamente dos llegaron a publicar y solamente una llegó a presentar públicamente sus obras. Entonces es en realidad pues un gran privilegio ahora asomarnos a letras que estuvieron guardadas tanto tiempo y que pues son igualmente valiosas. Era un periodo de un gran desarrollo intelectual y de un desarrollo poético, me refiero a nivel discurso y a nivel técnico, de ambas maneras, muy, muy bello y muy importante. Y las mujeres que tenían la oportunidad de escribir, porque no sobra decir que esto no era corriente, no era común que las mujeres tuvieran acceso a escribir y a leer, mucho menos era común que las mujeres se expresaran a través de la palabra escrita. Entonces es un gran privilegio encontrarnos con este texto que ha sido presentado pues poquísimas veces. Nosotros sabemos solo de una puesta en lectura en Estados Unidos o en Nueva York y es la única de la que tenemos noticia. El texto se llama La Firmeza en la Ausencia, es de una dramaturga que se llama Leonor de la Cueva. Su texto fue escrito solo era un manuscrito que fue localizado así como manuscrito y recientemente se
se pasó a transcripción, pues, y a transcripción digital, y está publicado en Estados Unidos también, por cierto. Y nosotros tuvimos la fortuna de tener acceso a él y ahora lo traemos al público. Y lo que tiene también de particular, pues, es el poder asomarnos a un discurso femenino de la época en la que pues la protagonista, bueno, la autora a través de la protagonista, se permite también, pues, deslindarse de uno de los estereotipos que eran corrientes en la época, que es el de la mujer como un ser pérfido, malvado, desleal y cambiante y mudable. Y entonces, pues, vemos a una protagonista que lucha contra esa imagen y pues contra el encasillamiento de su persona en cualquier pues en cualquier esquema, ¿no? Y eso es algo de lo que es muy valioso de esta obra. Y la contamos a través, perdón que ya acaparé el micrófono, la contamos a través de dos personajes, pero una de ellas es una autora que también también vivió, también existió, que es Sor Marcela de San Félix, que fue hija de Lope de Vega, que de algún modo es como nuestra conexión con el Siglo de Oro que todo el mundo conocemos. Y entonces Sor Marcela cuenta la historia de la firmeza en la ausencia de Leonor de la Cueva. Sor Marcela, junto con un profesor de Siglo de Oro, que le hemos llamado Felipe Vista Hermosa, y que es muy fan del Siglo de Oro, y que son una dupla muy divertida que cuentan esta historia. Ok, perfecto. Bueno, es el turno del maestro Antonio. ¿Qué nos puede decir en relación a... Sí, adelante. Sí, decías hace un momento acerca de la grandeza del teatro de los siglos de oro, del 16-17, ¿no? Pero también existe otro teatro que es lo que conocemos como género chico, que son los pequeños entremeses que frente a las obras de Calderón, de don Félix Lope de Vega, de Tirso de Molina, de la misma Sor Juana, de Juan Ruiz de Alarcón, había otro género que era mucho más coloquial, mucho más cotidiano, mucho más popular, y que curiosamente tenía su arraigo en las iglesias y en los conventos. Era un teatro de parroquia, era un teatro que se presentaba en las parroquias para que la gente se divirtiera, ¿no? Eran pequeñas obras que duraban, no sé, 20, 30 minutos y eran muy, muy populares. Estos tres entremeses que Mariana Arta Sánchez hiló, estos tres entremeses con bonitos puentes, con introducciones, etcétera, etcétera, pero estos tres entremeses, por principio de cuentas, son anónimos, porque fueron rescatados de archivos conventuales del siglo XVI y del siglo XVII. Cuando aparecen estos textos, por ejemplo, hay uno que es una copia fiel pero tropicalizada, mexicalizada, a un texto francés que es muy popular, que se llama La farsa de Maese Patelán, que también es anónimo y que es en el Renacimiento muy temprano de la Francia aquella, ¿no? Entonces, aquí la tesis que yo pongo sobre la mesa es que este género chico del teatro del siglo de oro fue el origen del teatro del teatro trashumante, por principio de cuentas, del mismo teatro de títeres, que fue muy, muy importante en México, ¿no? Estas compañías itinerantes, y después el teatro de carpa. Es como el origen del teatro de carpa. Vemos ahí ya presentes el pícaro, ¿no? Podríamos pensar en que ahí está presente Cantinflas, que ahí está presente Tintán, que ahí están presentes estas figuras que fueron tan importantes para nosotros en los años 40 y 50 del siglo pasado, pero que vienen desde tiempo atrás. Hay una tradición de cómicos que en México es realmente maravillosa y que yo siento que este es el origen de este teatro popular mexicano, que todavía nos llega hasta la fecha, ¿no? Entonces, digo, son tres entremeses, anónimos los tres, porque fueron rescatados de archivos conventuales, y yo no dudaría
junto con Pau, que alguno de esos lo hubiera escrito una monja, ¿no? Para ser representado. Porque las mujeres tenían una gran necesidad de escribir, pero tenían una gran competencia enfrente, ¿no? Que eran los grandes dramaturgos, y ninguna era Sor Juana. O sea, si hubieran sido Sor Juanas, estarían en otro sitio, ¿no? Eran escritores menores. Si tú lees los textos, el verso es lleno de ripios, etcétera, etcétera, pero tiene la grandeza de lo popular y de lo coloquial, ¿no? Más o menos sería. Desde su posición, maestro Antonio, entonces podría ser el génesis de todo este arte popular, por llamarlo de alguna manera. Por supuesto que sí, yo creo que los cómicos, los grandes personajes cómicos tienen nacimiento en la picaresca española, por principio de cuentas, con el Lazarillo de Tormes, pero en México está la contraparte con el Periquillo Sarmiento. Son dos pícaros que le dan nacimiento a todos los pícaros que después vamos a conocer. Entre los cuales el primer pícaro que lo tenemos muy claro en nuestra memoria es Cantinflas. Él es un pícaro, él vive de hacer trampas, él vive de hacer triquiñuelas. Sí, ese es el origen, el Lazarillo de Tormes y el Periquillo Sarmiento aquí en México, ¿no? Ok, perfecto. ¿Qué opinas acerca de esto, Paula? A mí me encanta y me entusiasma encontrar y conocer textos que no se habían conocido antes. Justamente estoy también en la búsqueda de textos conventuales y tengo un par de textos que no son de conventos femeninos, pero ya se me olvidó cómo se llaman, seminarios, ¿cómo se llaman los de los caballeros? Los seminarios, sí. Tengo un par de textos de seminaristas que también son anónimos y uno que ya justamente habíamos estado leyendo con el maestro Algarra alguna vez, que es un texto de formato largo, que no es un breve, pero de formato largo, también de un convento femenino novohispano, y a mí me entusiasma muchísimo, porque también creemos que no había letras mexicanas y las había, y son pues el primer producto sincrético cultural. Estas obras que fueron escritas con una ideología combinada, con formas, y que fueron presentadas en su época, con formas escénicas también combinadas, vestuarios que no eran españoles, pero no eran oriundos mexicanos, pero que fueron sincréticos, pues que fueron el nacimiento de nuestra cultura mexicana. Ok, perfecto. Bueno, hay una situación que me llamó mucho la atención, no sé si me puedan aclarar esto, maestro Antonio, Paola. ¿A quién están manejando ustedes que hay 3 cápsulas de jóvenes voces? ¿Qué es esto? Platíquenos un poquito de qué va esto. Esas creo que sí, eso nos tocaría tanto a Fernando como a mí. Sí. Las cápsulas son pequeñas, o sea, pequeños videitos en una duración entre 5 o 7 minutos, que justamente hablan de compañías jóvenes que se están centrando en realizar teatro a través de teatro clásico, o sea, tomar estas puestas en escena del clásico y darles una mirada un poco más contemporánea, y a partir de eso compartirlas con el público, ¿no? Son 3 compañías, se llaman Los Güeros Teatro, es Novohispunk Teatro y Ráfaga Teatro, ¿no? Que son chavitos entre Kéfer, como 23 a 32 años más o menos. Yo le aventaría más o menos, no, más o igual menos, algunos secuelas de más juventud y algunos secuelas de un poquito más de edad, pero están en este rango. Exacto, y eso, o sea, dentro de su repertorio utilizan obras del clásico para poder representar estos temas temas universales, ¿no? Que nos siguen tocando hasta ahora. Y ya estrenamos 2 esta semana, se estrena la tercera la siguiente semana por nuestro canal de YouTube. Ok, perfecto. Bueno, pues ya nos queda un poco de tiempo, chicos, pero sí hay un par de preguntas más que quiero hacerles. Bueno, también hay un gran apoyo y un gran esfuerzo atrás de este festival. Ustedes han
de cierta manera, inmiscuido a instituciones como el Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli, el CENART, el Centro Cultural España, Teatro Polivalente, Caracoles Teatro. ¿Cómo lograron que se unieran todas estas instituciones al festival? ¿Cómo gestaron este apoyo? Pues creo que la historia no es corta, ¿no? Llevamos ya cerca de 7 años de historia de festival, desde que empezamos a gestionar los primeros esfuerzos, empezamos a dialogar las ideas, a rebotar la posibilidad de tener un festival de teatro clásico. Pero ya siendo esta la tercera emisión, ya hemos ido consolidando desde una reputación como festival que nos precede. O sea, estos aliados, algunos son nuevos, pero algunos otros son aliados que nos han acompañado ya históricamente en nuestra joven trayectoria. Sin embargo, son instituciones que, y como bien dijo también Mariel, el FONCA también ahora apostó a apoyar este festival en su programa de apoyos a festivales, ¿no? Entonces, en fin, de lo que se trata es de construir una historia que se consolide y que hable por sí misma, además de que el proyecto es necesario que México, como bastión también de una literatura histórica en español, cuente con un festival de estas características. Entonces, así como nosotros, románticos, que organizamos un festival independiente, las instituciones han apoyado esta idea en tanto considerarla necesaria. Y nos honra esa visión de parte de ellos, que pues han decidido unirse a nuestras filas. Y pues básicamente es tener un sueño que hable por sí mismo y un equipo de genios, pues. Ahora nos ves a Mariel y a mí, pero detrás hay la dirección, consta de mucha más gente que está trabajando 24/7 en pos de conseguir este bonito festival. Sí. Y algo que yo agregaría, perdón, sobre lo que dice Fernando, yo recuerdo que una de las cosas más importantes justamente era tratar como de unir, ¿no? En todo momento a la institución, a la academia, a los artistas, al público y a los jóvenes en todo momento, ¿no? Y justamente con esta idea de unir es que nos hemos acercado a cada una de las diferentes instituciones y ellas se han subido al barco, ¿no? O sea, han visto que justamente como dice Fer, ¿no? Que es algo necesario, ¿no? Y que es algo que está como, si bien no tal cual rescatando esta cuestión del teatro, sí como llevando un poco la mirada hacia el teatro, de donde viene nuestra mexicanidad, ¿no? Porque muchas de las veces o rechazamos la parte indígena o rechazamos la parte española y pues no, somos una mezcla y de ahí venimos, ¿no? De ahí viene México, de ahí viene toda nuestra, en gran parte nuestra cultura, ¿no? Entonces se han subido al barco y acá estamos. Perfecto, eso me causa mucha alegría. Y bueno, pregunta obligada, pero sobre todo va dirigida a Paola y Antonio. No solamente por su carácter de directores, sino por su carácter de actores y por su carácter pues de gente que ama, disfruta el teatro. En su boletín informativo hay una línea que dice, y cito, lo que se desea es romper con la idea de que el teatro clásico es aburrido. ¿Nos podrían explicar o dar su particular punto de vista, Antonio y Paola, qué nos ofrece el teatro clásico? ¿Qué hace que el público se interese en él y se entusiasme con todas estas historias, con estas representaciones? ¿Si gustas, Paola? Claro. Pues mira, el teatro clásico viene de de un lugar histórico muy particular, que es pues el Renacimiento, donde el punto de vista de la vida estaba volcado hacia el ser humano, cuando anteriormente había estado volcado hacia la religión. Entonces es el primer momento en el que generalizadamente las personas empiezan a mirarse a sí mismas, a hablar de sus propias inquietudes, de sus propios problemas, de sus propios miedos, de sus propios placeres. Y entonces justamente
se vuelve muy humano y muy universal. Es la primera vez en la historia que empezamos bueno, no, pues ha habido intentos antes, pero me refiero generalizadamente. El foco está en el ser humano. Además, viene de, entre muchas otras cosas, justamente de una muerte muy grande en toda Europa a partir de una pandemia de la peste negra. Sí. Entonces también hay una gran celebración de la vida, de las ganas de vivir, del arrojo de vivir y de las ganas de transformar la manera en la que se vivía. Entonces los clásicos en general tienen una voluntad enorme adentro de las personas de transformar su vida en un hecho gozoso y alegre, de preguntar, aunque sean pues las tragedias, pues también están preguntándose sobre sí y sobre pues cómo, por qué sufrimos en el mundo, qué hacemos en el mundo que nos hace sufrir y cómo eso se vuelve un hecho gozoso a través del teatro, pues, ¿no? Creo que eso es de lo que yo podría decir por ahora de los textos clásicos. Ok, perfecto. Maestro Antonio, el teatro clásico es sinónimo de atemporalidad. Bueno, yo empezaría por retomar la frase esta que dijiste de que el teatro clásico es aburrido. Como dijeran los españoles, eso es un tópico, ¿no? O sea, es algo que se ha repetido desde que yo estudiaba teatro y seguramente desde mucho tiempo antes, ¿no? Ver el teatro clásico como algo aburrido. Yo diría a estas alturas de la existencia humana que no es el teatro clásico como textos literarios, sino las puestas en escena que tratan al teatro clásico como si fuera un teatro de museo o una arqueología del teatro. Cuando entramos a ese tópico, estamos mal, porque entonces sí vamos a hacer obras como sarcófagos, ¿no? Llenas de muertos, pero nada vivo. Y ahora voy a tu pregunta, esta que me hace, la temporalidad del teatro, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si no lo ves como un sarcófago lleno de muertos, entonces tienes que darle vida a partir de ti mismo. Y si le das vida a partir de ti mismo, lo haces atemporal. Lo estoy trayendo desde el Renacimiento, como bien dice Paola, lo traigo a nuestros días y lo vuelvo atemporal, perdón. Entonces, sí, es atemporal siempre y cuando haya quien lo tome para revivirlo. Para darle actualidad, para decir, esto que pasó allá está pasando ahora. Fíjate que hay una técnica, no es una técnica, sino es una manera de escribir que tenía Shakespeare, que la Inglaterra victoriana era tremendamente cerrada. Y cuando Shakespeare quería hablar de tópicos mucho más abiertos, sexuales, y la pasión y el amor y todas estas cosas, todas esas obras estaban fuera de Inglaterra. Romeo y Julieta sucede en Italia, muchas de sus obras, de sus comedias donde habla del amor y de la pasión, suceden fuera de Inglaterra, porque acudía a una fórmula que dice, hablemos de los otros para hablar de nosotros. Y la tomo en este preciso momento. Hablemos de los clásicos para hablar de nosotros. Porque, como dijera Octavio Paz, para ser yo, tengo que ser los otros. ¿Sí? Entonces, qué maravilla que podamos ser esos otros llenos de pasión, llenos de deseos, llenos de miedo, llenos de todas esas cosas que Paula nos dijo. Venimos saliendo de una pandemia al entrar al Renacimiento, ¿no? Que obviamente nos ha llenado de pánico a todos los seres humanos, con lo mismo que estamos viviendo ahora. Y entonces, ¡pum!, surge ese teatro que es realmente un canto a la vida y un canto al ser humano, ¿no? Entonces sí, es atemporal mientras haya quien lo traiga nuevamente a nosotros, de una manera contemporánea y moderna, ¿no? Perfecto, perfecto. La verdad, estoy completamente de acuerdo con usted, maestro Antonio. Y pues bueno, lo que no es atemporal es el tiempo. Y pues bueno, nos tenemos que despedir. En verdad, fue muy grato tener esta entrevista con ustedes. Quiero agradecer a Mariel Rodríguez,
a Paola Izquierdo, al maestro Antonio Algarra y a Fernando Villa. Quiero agradecerles profundamente que hayan compartido estas ideas, este espacio con Alter Media Networks. Y no me gusta decir mucha suerte porque creo que la suerte no va encaminada a la búsqueda de lo que deseamos. Lo que les quiero decir es mucho éxito, muchísimos festivales más y muchos años presentándonos la atemporalidad de los clásicos del teatro. Muchas gracias, Jesús, Marco. Muchas gracias, Marco, muchas gracias. Bueno, pues eso es todo. Que tengan excelente tarde, mucha salud, mucho trabajo. Y pues seguimos aquí en Alter Media Networks. Yo fui Jesús, el perro Riestra. Muy buenas tardes.